Bueno, Vicky, XM, Anthony Franco, muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarles. Voy a ser bastante breve, compañeros, con la introducción de nuestro semestre por las circunstancias que ahorita voy a explicar. Muchísimas gracias, es para mí de verdad un gran gusto, un gran honor, un privilegio, de verdad, y motivo de mucha satisfacción y también de muestras de mi más alto agradecimiento para todos aquellos compañeros que sé que algunos venían de la sección C de hace mucho tiempo y que hicieron el esfuerzo para eh, seguirme, por estar con la sección L y M. Les agradezco, sé que no es solamente por mí también, por la licenciada Hernández, que son a los dos profesores que nos siguieron, así que los dos, pues en nombre de mío, muchísimas gracias, mi agradecimiento por estar en la sección L y M, pues el seguimiento es con respecto al tema de derecho notarial. Quiero, pues, aparte de ese mi agradecimiento, quiero comentarles también, compañeros, que tenía toda la intención la semana pasada de empezar mis clases ya, pues, virtuales el 14 y el siguiente viernes, no digo desafortunadamente, pero que fue un apoyo que me pidió la licenciada Hernández. Ella me apoyó el semestre pasado, del año pasado, me apoyó exageradamente mucho. Entonces me pidió apoyo de que ella quería dar presencial esa semana y entonces pues le dije que no había ningún problema. Yo afortunadamente, compañeros, con la bendición de Dios y mi agradecimiento a Dios también, pues me encuentro ya bastante mejor. El doctor me pidió que fueran por lo menos 3 meses de que yo estuviera, pues yo ya estoy pues caminando, estoy tratando de trabajar un poco, pero él me pedía que por lo menos 3 meses no le exigiera mucho a mi cuerpo. Le expliqué los motivos de la universidad, los motivos de todo, ya me hizo mi análisis, ya vio mis radiografías y cree que yo estaría ya listo el viernes. Este viernes cumplo 2 meses de haberme operado y entonces él me decía que en 2 meses y medio yo ya podía pues tener un poquito de mayor esfuerzo físico. Así que mi intención, compañeros, es que el día lunes 11 de agosto, que me cuentan que hay elecciones, pero cuando hay elecciones siempre hay clases. El lunes 11 de agosto, primeramente Dios, es mi objetivo, es la petición que le he hecho a Dios y es pues mi propósito. El día 11 de agosto yo estar con ustedes ya en clases presenciales. Quiero comentarles, compañeros, la verdad es que hice pruebas con el micrófono con 2 personas que me apoyan y me han dicho que se escucha bastante bien. No sé si ustedes me pueden comentar, como siempre lo han hecho, si me pueden comentar que si se escucha o no se escucha. Bien. Muy bien. Muy bien, gracias compañeros por contestarme. Pues les comentaba, compañeros, así breve y rápidamente, primero Dios, el 11 de agosto estoy con ustedes de manera presencial. Esta semana pues la teníamos el primer grupo ya presencial. La siguiente semana la tenemos presencial, pero la licenciada Hernández me va a apoyar en ese sentido de que sean de manera virtual las clases la otra semana. La siguiente semana sería también de manera virtual y el 11 de agosto, el día lunes 11 de agosto, primeramente Dios, estoy con ustedes ya presentándome de manera presencial. Por los motivos que les expliqué y desafortunadamente que no pude dar la clase, las clases, 2 clases, ¿verdad? Ustedes saben que 2 clases son 2 clases. Este semestre, de verdad, compañeros, yo vuelvo a repetirles, son 168 alumnos en una sección, 166 en la otra, que están conmigo y entonces les agradezco, compañeros. Para los que son nuevos, pues podrán preguntar para llevar un seguimiento y un procedimiento, un proceso de cómo es la tónica de las clases. Este semestre, compañeros, tiene solo 8 puntos del programa, pero la verdad es que un poquito más exigente. Ya ustedes van a figurar, ya van a ser ustedes notarios, ya van ustedes a fraccionar instrumentos públicos, van a tener que redactar. Y ahí sí, en la redacción, pues seré yo el que tengo que calificar, seré yo el que tengo que
determinar si cumplieron con todos los requisitos esenciales de la escritura pública, y es por eso es que en este tema y en este caso y en este semestre les pido mucha mayor disciplina, mucho mayor estudio y mucha mayor dedicación con respecto a redactar, porque es la mejor forma en que ustedes se les puede grabar y se les puede quedar a ustedes o familiarizarse ustedes con lo que es el derecho notarial. Así que, dicho esto, compañeros, y para reponer las dos clases que perdí, pues la semana entrante, esta semana voy a reponer una clase, miraré cómo repongo la otra, pero la licenciada Hernández, nuevamente le agradezco su atención y su fineza. Me cedió la clase del día viernes, este viernes 25 de julio, me cedió sus dos clases de tal forma que así como lo hacía en el semestre pasado, entonces daré la primera clase de 6 menos cuarto a 7 menos 10 para las dos secciones, uniré a las dos secciones, pueden unirse las dos secciones al grupo, a la clase, y a las 7 menos 10 terminaré la primera clase, les daré 10 minutos de receso para que ustedes puedan relajarse un tanto, y a las 7 en punto comienzo la segunda clase de 7 a 8 de la noche para que podamos reponer una de las clases. Yo podría decirles, estaba viendo hoy que les estaba diciendo, compañeros, que tratar de ponerme... Ya me lo puse lo más cerca que pueda el micrófono para ver si con esto se puede. Me dijeron que tal vez poniéndolo directo, sí, pero la verdad es que me gusta utilizar mis manos. Bien, les decía entonces, compañeros, que esta es la breve información que tengo. El día viernes, entonces, voy a dar dos clases seguidas de 6 menos cuarto a 7 menos 10. Descansamos 10 minutos y de 7 a 8 repongo una de las clases que no pude dar la semana pasada. Y de ahí, pues, si es necesario, porque creo que va a ser necesario, compañeros, estamos, pues ustedes saben, nuestro calendario, los días viernes casi siempre perdemos clases. El 15 de agosto es día viernes, también hay para nosotros los de la ciudad capital y todo lo que es la ciudad universitaria, hay descanso, ese sí es el único feriado que tenemos nosotros en la ciudad capital, y entonces no vamos a tener clases. Por ese motivo, el 11 de agosto yo iré, compañeros, a dar la clase. Yo sé que ustedes tienen que votar, pueden ir a votar y regresar a la clase, pero estoy con la intención de que ya no perdamos más clases por el tema de quiero cumplir con el programa. Les comento también, compañeros, que cuando les mandé el link a ustedes para poder ingresar al grupo, es el nuevo grupo que dice sección L y M. Cuando mandé el link todavía no estaban inscritos muchos alumnos. He visto que paulatinamente todos los días me ha ido subiendo el grupo y la cantidad de alumnos. Entonces voy a volver a enviar la escritura pública, la hoja de trabajo número 1, la voy a volver a enviar, así que para los que ya la recibieron, por favor, hacer caso omiso de la hoja de trabajo número 1, pero la voy a reenviar con el objeto de que los que todavía no estaban o no tenían el correo, que yo no tenía su correo, entonces puedan tener y obtener la escritura pública. Esa les dije que si pudieran tenerla para el día de hoy, pues qué mejor, creo que nos va a servir ya para este tema, y esos eran los únicos comentarios y ya podemos empezar. Luis Joseph creo que me está preguntando si el viernes tenemos clases. Sí, compañero. Sí, Luis, el viernes tenemos dos clases, vuelvo a repetir, de 6 menos cuarto a 7 menos 10 la primera clase, descansamos 10 minutos y la segunda clase va a ser de 7 a 8 de la noche. El motivo es el apoyo que me está dando la licenciada Hernández, quien me cedió el viernes dos clases de ella, las clases de ustedes, y entonces yo voy a poder reponer una de las clases de la semana pasada. Dicho esto, compañeros, vamos a empezar la clase. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen algún comentario, pues solo inicio diciéndoles que el libro de trabajo no es libro de clase, no lo estoy pidiendo, no lo voy a exigir.
les va a servir a ustedes como apoyo. Ahí hay muchos de los instrumentos públicos que vamos a ver, hay muchos de los instrumentos públicos que vamos a conocer. Por consiguiente, lo pueden utilizar ustedes como libro referencial, un libro de apoyo, y es el del doctor Neri Muñoz, que es el documento notarial y el instrumento público. Aquí está, pues no les digo resumido, porque está muy ampliamente determinado los aspectos y los puntos que vamos a ver aquí, y por consiguiente sería bueno que ustedes lo pudieran obtener. Así que, por favor, los que tienen su escritura pública, les voy a comentar. Nos va a servir esa escritura pública para 2 o 3 puntos, 2 puntos del programa. Yo voy a iniciar hoy con el punto número 2 del programa. Lo hemos platicado con algunos profesores de Derecho Notarial, del curso de Derecho Notarial, que el punto número 1 se refiere a los elementos personales del instrumento público. Y hemos creído, aunque no vamos a cambiar el programa, pero de posición sí vamos a cambiar el punto del programa, hemos creído que es mucho más importante que ustedes primero conozcan qué es la escritura pública, partes de la escritura pública, qué clases de escrituras públicas hay, y luego que veamos los elementos personales como es el otorgante, el requirente, el compareciente, los testigos, clases de testigos, el traductor jurado, el intérprete, porque ya conociendo la escritura pública y teniendo ustedes como base su escritura pública que yo les envié, pues ustedes muy fácilmente van a poder chequear, van a poder determinar en la escritura pública quién es el testigo, quién es el otorgante, ¿verdad? Quiero comentarles, compañeros, también que en esa escritura pública que yo les envié, repetí 2 veces un nombre para que cuando vayamos terminando la escritura podamos hacer un testado y podamos pues también platicar sobre el tema de los testados y los entrelineados. En el, no sé, espero uno de las cláusulas últimas, repetí el nombre para poderlo testar y poderlo, pues que ustedes comprendan el tema de los testados, artículo 14 del Código Notariado. Además, quiero comentarles que en esta escritura pública, por supuesto que todas las incidencias notariales, tal vez no era imposible, pero quiero comentarles que estructuré esa escritura pública de tal manera que en la misma se encuentra condensado, se encuentra resumido todas las incidencias notariales que probablemente y más comúnmente, sí, que de manera constante se repite este tipo de escrituras públicas o el tema de redacción que van a ver. Es importante que ustedes ya lean su escritura y yo les decía que si podían copiar ustedes su escritura a máquina, nuevamente dejarle 2 espacios y medio cuando redacten la escritura, para que cuando veamos la escritura van haciendo ustedes sus comentarios y van haciendo ustedes sus anotaciones. Si ustedes se dan cuenta, en la escritura pública a una persona la identifiqué como persona de mi conocimiento, que es una de las primeras formas de identificar a los comparecientes. Al otro lo identifiqué por medio de documento personal de identificación y a la señora la identifiqué por medio de 2 testigos civilmente idóneos y conocidos por el notario. ¿Sí? Civilmente capaces e idóneos conocidos por el notario. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Para que ustedes sepan la redacción que van a tener que hacer cuando ustedes estén en su examen, porque tienen cómo identificar persona de mi conocimiento, cómo identificar con DPI y cómo identificar por testigos. Al cierre de la escritura pública también hay un testigo de arruego o rogado, como se le llama, que firmó arruego de una persona que no sabe o no puede firmar. También está esto. También está dentro de la comparecencia la representación legal por medio de las 3 representaciones legales que me interesa mucho y sobremanera que ustedes aprendan. La representación legal de los menores de edad o de un menor de edad en ejercicio de la patria potestad y en representación legal. También y además está la representación legal por medio de un mandato, o sea, cómo se acredita la representación de un mandatario, y luego en el principio o al principio de ello comparece la vendedora, quien acredita su representación como gerente general y representante legal. Aquí hay representaciones, aquí está la forma de representar, la forma de identificar, los testigos que nosotros necesitamos,
la dación que tiene que dar el notario, el hacer constar que tiene a la vista los documentos, los cuales son suficientes de conformidad con la ley y a juicio de él para el otorgamiento del contrato. Eso es entonces, compañeros, el tema que corresponde, el tema que a mí me interesa es que ustedes en esa escritura pública, y vuelvo a repetir, me encantaría que ustedes la volvieran a pasar en limpio, la hicieran a máquina o si quieren a mano, porque vuelvo a repetirles, en esta clase van a escuchar como caballitos, si en la clase, en el semestre pasado era el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahora, compañeros, es decirles a ustedes redactar, redactar, redactar y redactar. Tienen que practicar, practicar, practicar y practicar. ¿Y qué mejor forma de practicar? Que pasen ustedes esta escritura pública, la redacten nuevamente, porque redactando van a ir familiarizándose ustedes con, sí, el léxico y el vocabulario del derecho notarial. El vocabulario que es necesario, que es importante, que nosotros tenemos que conocer y que ustedes tienen que conocer. Porque vuelvo a repetir, en su examen, yo lo que calificaré es, no voy a calificar letra. 5 o 6 faltas de ortografía, pues tal vez un punto menos. Pero de ahí lo que yo voy a calificar, lo que me interesa a ustedes es que cumplan con los requisitos esenciales y no esenciales de los instrumentos públicos. No me importa que la edad la pongan antes, que el estado civil lo pongan de último, no importa. Lo importante es que ustedes, cuando redacten su instrumento público, redacten de acuerdo y cumpliendo con los requisitos esenciales y no esenciales del instrumento público. Ya voy digamos, a recordarle lo que son requisitos esenciales y no esenciales, porque eso es necesario, indispensable, que ustedes conozcan y sepan determinar y sepan delimitar cuáles son los esenciales, cuáles son los no esenciales, cuáles son aquellos que si ustedes dejan los omiten, pues tendrán una multa. Pero aquellos que si ustedes omiten, tendrán como resultado la nulidad del instrumento público. Eso ya lo veremos. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros, con respecto al inicio de nuestro semestre, con respecto a nuestra clase del día viernes, con respecto a los procedimientos que vamos a llevar? Si tienen alguna duda, compañeros, pues por supuesto es el momento de podérselas resolver a ustedes para que podamos entrar. Sé que algunos compañeros, ahorita antes de empezar la clase, todavía ingresé al grupo para ver si tenía algunas solicitudes de ingreso. Tenía 9 solicitudes, las aprobé, pero ahorita ya me es imposible porque con mi teléfono es que yo utilizo la cámara y por ese motivo hasta que termine la primera clase, esta clase, vuelvo a ingresar y voy a aprobar a todos los solicitantes. El nombre del libro, Gustavo, es el documento notarial y el instrumento público, que es del doctor Neri Roberto Muñoz. Ahí tienen ustedes condensado. Sí, compañeros, los viernes, documento notarial y el instrumento público, el licenciado Neri Muñoz. Sí, los viernes, compañeros, recuérdense que, pues, ustedes me dirán, yo solamente, pues, me asusté cuando no me vi en la sección C ni en la sección D. Luego me explicaron, compañeros, que creo que crearon 2 secciones más, y en atención a mi persona y en atención a mi salud, situación que yo agradezco mucho, pues me dejaron en los 2 salones del primer nivel para que no tenga que subir las gradas. Y entonces, pues vi que te estaba en la sección L y M. Creo que continuamos igual, si estamos cruzados, ustedes me dirán si estamos cruzados. Hoy, día lunes, pues comienzo con la sección D, y los días viernes comienzo con la sección C a las 6:45, y a las 7 de la noche, pues tenemos ese intercambio, ¿sí? Melissa, me imagino que usted no estuvo en mi semestre pasado, en el 7º semestre conmigo. Mi forma de evaluar, ahora, vuelvo a repetirles que ahora ya es parte práctica. Tengo una parte en este primer examen parcial, no quiero cargarlos con toda práctica, entonces tengo una parte teórica que, como lo hago siempre, con selección múltiple y falso y verdadero. Tal vez serán unos 18 puntos de falso y verdadero y de selección múltiple,
y 12 puntos de redacción. Van a tener que redactar una introducción, un cierre de una escritura pública con la forma o la forma de acreditar una representación legal que ya les voy a ir explicando a ustedes. Itzi Contreras. Bien, la sección L comienza los 2 días, entonces a las 6 menos cuarto de la tarde, 17:45. Entonces, pues si existe el horario, así tenemos que respetarlo y así lo vamos a cumplir, ¿verdad, compañeros? Perdón, todavía tengo, imagínense, 38 años de dar sección C y sección D. Aún cuando fui auxiliar del doctor Neri Muñoz, di sección C y él daba sección C y D. Yo me quedé con la sección de C y D y por eso tengo todavía en la mente que es sección D. Pero ya me voy a pues quedar en mi mente, lo voy a grabar en mi mente, que es sección L y M. Mil disculpas por el error de haber hablado de la D y de la C y de la D. Bien, ahora ya sé que es L y M. Muy bien. Bueno, entonces, compañeros, si no hay ninguna otra pregunta, quiero comentarles, vamos a empezar la clase. Bien. Cintia, creo que ingresó un poquito tarde a la clase, pero lo voy a volver a repetir para los que acaban de ingresar a la clase. La clase va a ser pues virtual y presencial, con la limitante y con la excepción en este tema de que les comentaba que todavía físicamente no me encuentro de verdad, compañeros, como para... afortunadamente en la empresa donde trabajo solo trabajo medio tiempo, me están apoyando mucho en que pues solo me estoy en mi escritorio, me levanto un ratito y vengo, pero les cuento que la semana pasada fue la primera semana que empecé, venía muy agotado y todavía vengo muy agotado a la casa, entonces creo que después de mes y medio de estar acostado, de solo estar viendo televisión, de tener poca actividad, califiqué sus exámenes y todo, mi cuerpo todavía necesita de ejercicio físico, de que yo le demuestre que ya le estoy pidiendo actividad nuevamente. Entonces, les soy sincero, compañeros, todavía no me siento físicamente bien como para llegar a darle la clase presencial. De manera virtual, se las daré esta semana, se las daré la siguiente semana. Y les decía a ustedes que primeramente Dios, si continúo con mi recuperación de la forma que vengo, primeramente Dios, el 11 de agosto estoy con ustedes el lunes en la sección L a las 6 menos cuarto para que iniciemos las clases y podamos continuar los temas ya de manera presencial. Las clases se las dejaré grabadas unas 2 semanas, compañeros. Les ofrezco que les dejaré grabadas. Creo que ahora con la cantidad de alumnos que tengo, 168 y 164 creo que son. Con esa cantidad de alumnos creo que sí, aunque yo les rogaría, y ahora lo entiendo, es primer día de clases, no es el primer día de clases, sería el tercer día de clases, pero nosotros perdimos las 2 clases pasadas. Quiero comentarles, solamente tenemos 69 alumnos conectados, esta es la sección L, tiene 169 alumnos, quiere decir que hay 100 alumnos que no están conectados, 100 alumnos. Por ese motivo lo voy a dejar unas 3 semanas. 3 semanas el video y luego de las 3 semanas, pues en automático se irá borrando el video, pero por supuesto que lo pueden ver. Bien. Entonces, ya dicho esto, compañeros, empezamos con el tema de la escritura pública. Voy a... Gustavo Álvarez, creo que también usted entró tarde a la clase. Fíjese, Gustavo, que lo comenté, la licenciada Hernández de Laboral ha colaborado mucho conmigo el semestre pasado. Tuve también una operación el semestre pasado, o sea, el 8º semestre del año 2024, ella me apoyó también. Ahí sí, todo el semestre lo di virtual, todo el semestre lo dimos virtual con el apoyo de ella y con el apoyo de Cristian que es Orellana, con el apoyo de Cristian Orellana, di las clases virtuales. Este semestre, afortunadamente, coincido con la licenciada Hernández lunes y viernes.
y ella ya me ofreció que las semanas que yo necesite dar virtual, ella también va a dar virtual. Así que no tengan pena, la clase de la licenciada Hernández, se lo pueden preguntar luego de hoy en la clase, se lo pueden preguntar, la clase de ella también la próxima semana serán virtuales. Y me ofreció que si yo necesito más semanas virtuales, que ella me apoya con darla virtual también para que ustedes no tengan que, por supuesto sería imposible ir y virtualidad y presencialidad no se puede. Yo el día lunes 11 de agosto, primeramente Dios, esa semana antes del 11 tengo cita con el doctor y primeramente Dios ya me da el visto bueno para que yo pueda pues, empezar a desarrollar los temas de manera presencial. Luis, Luis Joseph, los exámenes no compañeros. El año pasado que estuve enfermo, llegué a clases, una clase presencial di con muletas, llegué a los exámenes finales nada más, llegué a presencialidad y los exámenes parciales, el primero, segundo y final, llegué con muletas, pero llegué a hacer los exámenes porque el reglamento dice que debe ser presencial. Entonces los exámenes los hago presenciales, ¿sí? Así que con el esfuerzo que hice el año pasado, creo que voy recuperándome bastante bien, me siento bastante bien, ya puedo dar mis pasos, ustedes se dan cuenta cómo estaba, ya puedo dar mis pasos un poco más largos, ya me siento mejor, así que creo que si voy a dar las clases presenciales ya, tengan la seguridad y la certeza que los exámenes también van a ser, tanto primer parcial, segundo parcial, como final, van a ser presenciales los 3 exámenes. Bien, les agradezco su comprensión, compañeros. Yo de verdad les agradezco. Me comentó el licenciado López Pacheco pues, que estuvieron preguntando el día del examen final por mi estado de salud. Afortunadamente todo salió bien. Me operé a las 7 de la mañana y ya estaba yo pendiente de ustedes. El día sábado que salí del hospital llamé a Juan Carlos para que me contara cómo les había ido. Me dijo que todo estaba bien. El lunes me mandó los exámenes y ya yo califiqué esa semana completa, ¿sí? Y que muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros. Vuelvo entonces al tema de esto de la definición. La escritura pública, compañeros, por excelencia, se dice que es la reina de los instrumentos públicos. Por orden de importancia, podríamos decir, la escritura pública es la de mayor importancia. No quiero aislar y tampoco va en menoscabo, ¿verdad? Un detrimento de los otros instrumentos públicos, pero, por ejemplo, el acta de protocolización, no mucho se hace, ¿verdad, compañeros? No mucho. Perdón, quiero ver una... Bien, carro, no quisiera, solamente voy a hablar de este tema porque no quisiera hablar, yo les agradezco mucho la preocupación de ustedes, sus mensajes y de verdad sus muestras de afecto hacia mi persona y de preocupación por mi salud, pero les quiero comentar, compañeros, que la licenciada Hernández ya me lo propuso y de repente lo voy a hacer tal vez un par de semanas nada más. Ella me propuso que los días viernes demos las clases, ella da las 6 menos cuarto a 7 y yo daría de 7 a 8 a las 2 secciones. Así solamente daría una clase para las 2 secciones y ella daría una clase para las 2 secciones. Yo agradezco mucho a la facultad, a las autoridades, al señor decano con quien hablé, pero también, compañeros, ya que me siento un poco mejor, claro, el doctor me decía que todo lo que haga debe ser en función de adelantarme y no de retrasarme. Así que en lugar de ir adelante voy a retroceder, me dijo que no, ¿verdad? Entonces no estoy comiendo ansias y todo, pero créanme que creo que ustedes ya no conocieron al doctor Landelino Franco, quien daba laboral hace mucho tiempo y también daba en mi clase, y él fue el que me propuso que diéramos, sin que yo estuviera pues con temas de salud mal, ¿verdad? Él fue el que me propuso, mire, licenciado, como los dos damos en la misma sección los mismos días, entonces demos a usted a la primera hora las 2 secciones y yo doy la segunda hora, y el siguiente viernes lo cambiamos y así solo damos una clase para las 2 secciones.
Lo hicimos más o menos como unas 3 semanas, compañeros. De ahí fuimos citados a coordinación solicitó el coordinador y nos explicó de que algunos alumnos habían llevado una nota manifestando de que ellos, esto fue en el tema cuando estábamos en pandemia, de que ellos se habían asignado única y exclusivamente el derecho notarial y que entonces la clase era a las 7 de la noche. Y por eso ellos salían de su trabajo y a las 6:30 de la tarde se conectaban para ver mi clase. Y lo mismo sucedió con el licenciado Landelino. Entonces ellos dijeron que no era justo que yo diera la clase antes porque ellos no la podían ver. Aunque quedara grabada y todo, tuvimos problemas, entonces se nos solicitó que no hiciéramos este tipo de actividad. Tal vez por el tema mío podría ser que lo podríamos implantar así, pero voy a hablar con la licenciada Hernández a ver qué me dice ella. Y yo sé que ustedes, primeramente Dios, estuvieran de acuerdo para que pudiéramos, la licenciada dar una clase nada más a las 2 secciones y yo dar una clase nada más a las 2 secciones. ¿Sí? Así que muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo y voy a continuar entonces. Bien, la escritura pública entonces, compañeros, yo la tengo aquí. Creo, como vuelvo a repetir, se las voy a volver a enviar. Primeramente Dios, hoy en la noche al terminar la clase se las vuelvo a enviar. Los que ya la tienen, pues hagan caso omiso, vuelvo a repetir. Pero esta es la escritura pública, es la número 75, la hice con fecha 25 de julio, que es este próximo viernes, que es el día que creo que vamos a trabajarla. Entonces ahí está todo lo que es la escritura pública. La escritura pública, entonces, es un instrumento público redactado por un notario, ¿sí? En el cual se hacen constar declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento, relaciones contractuales, relaciones negociales. Entonces, una relación de negocio, una relación contractual, y por eso se llama la reina de los instrumentos públicos. ¿Qué tenemos que cumplir nosotros en los instrumentos públicos? Recuérdense que el Código de Notariado claramente dice, artículo 30 y 31 también, cuáles son los requisitos esenciales. Artículo 29 del Código Notariado, recuérdense ustedes que ahí están los requisitos generales de los instrumentos públicos. Esos 12, ¿sí? Numerales del artículo 29, es importante, compañeros, que ustedes lo estudien, que ustedes se lo sepan de memoria, porque esos requisitos son los que yo califico el día del examen. Yo veo si le pusieron un número, veo si está la fecha, veo si están los nombres de los otorgantes, los siete, y lo voy a explicar cuando veamos la escritura pública, los 7 datos individualizantes de la persona. Cuando hagan su escritura pública ustedes y redacten para corroborar y verificar o ratificar que ustedes hicieron bien, redactaron bien su comparecencia, deben de contar 7 datos de identificación, 7 datos individualizantes. El nombre, la edad, el estado civil o el estado de familia, profesión, oficio, comercio, ¿sí? El domicilio, ¿sí? Nombre, y datos de identificación, los datos de identificación. Ese dato, ¿cómo lo van a identificar? Persona de mi conocimiento, todo eso lo tienen que dar. No sé si tengo por aquí. Bien. Si ven ustedes el artículo 29, compañeros, del Código Notariado, en el artículo 29, los 7 datos individualizantes que ustedes en una escritura pública tienen que ver es lo siguiente. Dice, los datos individualizantes, ¿verdad? Dice, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación y domicilio de los otorgantes. Nombres y apellidos, 1. Edad, 2. Estado civil, 3. Nacionalidad, 4. Profesión, 5. ¿Sí? Domicilio, 6. Y la forma de identificar a la persona, ya sea persona de mi conocimiento, sea por DPI o sea por medio de 2 testigos, son los 7 datos individualizantes. ¿Sí?
Cuenten sus 7 datos individualizantes y ustedes dicen, bueno, ya lo cumplí. Puse el nombre, puse la nacionalidad, puse la edad, puse el domicilio, puse la profesión, puse el estado civil y puse ya sea persona en mi conocimiento, ya sea el documento personal de identificación o también, como les decía a ustedes, hacerlo por medio de 2 testigos que ya lo vamos a platicar. Así que la escritura pública es entonces, se le dice la reina de los instrumentos públicos, es el cumplimiento de las obligaciones tanto por requisitos, sí, o formalidades tanto esenciales como no esenciales, dan como resultado, sí, un instrumento público o una escritura pública lo más humanamente perfecto, ¿verdad? Keila dice nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio. Nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio. La forma de identificar. Me falta ahí nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad. A Keila le faltó ahí la nacionalidad y también le faltó la forma de identificarlo. Persona de mi conocimiento, DPI o por medio de 2 testigos. Si ustedes se dan cuenta y ven su escritura que les di, la señora María José Araujo la identifico como persona de mi conocimiento. Al señor Oliver Alberto lo identifico por medio del documento personal de identificación y a la señora Jennifer Rocío Aguilar de Castellón la identifico por medio de 2 testigos civilmente capaces y idóneos en mi conocimiento. Ahí está, y ahí está condensado. Esto se lo van a tener que aprender ustedes, por eso se las mandé para que ya la tuvieran. Sobre esto voy a preguntar el primer examen parcial en la parte de lo que es práctica, ¿verdad? Lo que es la parte práctica, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, compañeros, vamos a entrar a lo que es la clasificación de las escrituras públicas. ¿Cómo clasificamos nosotros a las escrituras públicas? Ya quiero comentarles, compañeros, que cuando veamos la escritura pública les voy a dar mayores detalles. Ahorita solo les dije que para verificar que ustedes lo hicieron bien, sí, para verificar que ustedes hicieron bien su comparecencia, si comparecen 3 personas, a las 3 cuéntenle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya saben ustedes que cumplieron. ¿Por qué? Porque cuando califico, eso es lo que yo hago. Califico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos o formalidades, las cumplió y ahí va. Si me faltó alguno de los requisitos, pues lógicamente será sancionado con la rebaja de puntos, ¿verdad? Por eso es importante, compañeros, que lo verifiquen ustedes para que ustedes estén seguros que lo hicieron bien. Bueno. Lemuel, de verdad que, no sé, voy a tratar la manera de ponerme el micrófono directamente aquí porque he visto en algunas páginas de que los que hablan por micrófono no lo tienen aquí, sino que lo tienen en la mano. Voy a tratar, díganme si se oye mucho mejor, pues tal vez me lo acercaré. Yo les decía, a mí no mucho me gusta por el tema de los ademanes, pero en clase espero que haya continuado, creo que era don Carlos, el de la sección que llevaba su equipo de sonido con micrófono y el otro compañero también que lo llevaba. Espero que estén con nosotros todavía para que podamos continuar con el tema de un equipo de sonido, ¿verdad? Y que nos amplifique la voz. Bien. Entonces, si se escucha mejor, compañeros, pues ya me explicaron ustedes. Yo miraba en algunas páginas, que tenían el micrófono aquí, decía yo, ¿por qué no se lo ponen en alguna otra parte? Pero no cabe duda que si se escucha mejor aquí, pues definitivamente voy a tratar la manera de tenerlo en la mano para que ustedes escuchen mejor, ¿sí? Muy bien. Bien, no está Carlos, pero sí está otro compañero, pues qué bueno que esté con nosotros y que nos estén apoyando con eso. Bien, entonces, compañeros, vemos ahora la clasificación de las escrituras públicas. Yo en el examen regularmente pregunto, compañeros, pregunto regularmente la clasificación de las escrituras públicas. Y hay veces que me contestan, compañeros, compraventa, hipoteca con garantía hipotecaria, usufructo, compraventas al contado. Esas son la clasificación de los instrumentos públicos desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista civil. Así dividimos las escrituras públicas, así las vamos a dividir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dividimos de manera contractual. Un contrato de compraventa, un contrato de mutua, un contrato de hipoteca, un contrato
de prenda. Ahí estamos hablando nosotros de una clasificación de escrituras públicas en función de la relación contractual. Pero en este tema, y yo siempre lo digo en la clase y lo digo en el examen, recuérdense ustedes, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, todo lo que digo en clase lo pregunto y es materia de examen, los artículos que refiero es materia de examen también, cualquier artículo que yo diga. Por supuesto, el artículo 29, el 29 siempre será materia de examen y siempre lo preguntaré. Entonces, quiero comentarles entonces que lo que voy a preguntar es la clasificación de las escrituras públicas desde el punto de vista notarial, ¿verdad? Lo que nos interesa aquí es desde el punto de vista notarial, del derecho notarial. Y la clasificación que tenemos entonces es principales, complementarias, no lo pongo aquí porque solo los que vienen a clase, los 64 alumnos que están en clase lo van a apuntar, pero a las complementarias también se le llaman accesorias, ¿sí? A las complementarias también se le llaman accesorias o secundarias. Así que de tal suerte que yo en el examen, en falso y verdadero o selección múltiple, puedo preguntar, diga la clasificación de las escrituras públicas. O puedo preguntar, ¿se dice aquella escritura pública que necesita de una escritura pública principal para el surgimiento a la vida jurídica? Les voy a poner secundarias o le pondré accesorias y ustedes ya saben que tanto complementarias, secundarias o accesorias es exactamente lo mismo dentro de la clasificación de esta escritura pública. Entonces tenemos aquí principales y vamos a hablar entonces de la escritura pública principal. Las escrituras públicas principales, compañeros, le decía, en el tema de estas escrituras principales, dicen o se dice que son aquellas que nacen a la vida jurídica sin necesidad de la existencia de ninguna otra escritura. O sea, por eso se le llama escritura pública principal, porque no necesita surgir o nacer a la vida jurídica, sí, no necesita de la existencia de otra escritura pública. Simplemente nace a la vida jurídica y por eso se llama escritura pública principal. Todas las escrituras públicas que nosotros redactamos en el protocolo, todas aquellas escrituras públicas que nosotros redactamos por primera vez, un contrato de compraventa, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, un contrato de donación, un contrato se me ocurre, ¿qué? De arrendamiento, un contrato de préstamo bancario con garantía prendaria, cualquier tipo de contrato que nosotros hagamos, esa escritura nace a la vida jurídica porque es principal, porque no necesita de que nazca a la vida jurídica con la existencia de otra escritura. Por eso le llamamos escrituras públicas principales. Y luego tenemos las escrituras públicas complementarias, accesorias o también denominadas o también llamadas escrituras públicas accesorias o secundarias, ¿sí? Bueno, ¿qué son estas escrituras? La voy a definir. Estas escrituras públicas, compañeros, se les denomina accesorias, se les denomina secundarias o se les denominan complementarias. ¿Por qué razón? Porque las mismas sí necesitan de la existencia de una escritura pública principal para poder surgir, para poder tener vida jurídica. Y a estas escrituras públicas se les conoce también como aquellas escrituras públicas. A manera de ejemplo, a manera de que ustedes tengan un ejemplo, va a ser el contenido, se recuerdan ustedes, del artículo 77, literal E, donde dice que el notario podrá, con las palabras por mí y ante mí, ¿sí?, redactar o faccionar o autorizar los instrumentos públicos que tengan como finalidad ampliar errores, sí, que no sean de fondo, solamente formalidades. El notario podrá ampliarla por medio de las palabras por mí ante mí. Pero lo importante aquí es que necesitamos de la escritura pública principal para que nosotros podamos hacer la escritura pública secundaria. Si no hay una escritura pública principal que ampliar, que modificar, que aclarar,
pues definitivamente no pueden hacer a la vida jurídica. Por esa razón se le llaman escrituras públicas secundarias, por esa razón se le llaman accesorias y por esa razón se le llaman complementarias. Son aquellas que necesitan de la existencia de una vida, de una escritura pública principal para que puedan nacer a la vida jurídica. ¿Qué estoy diciendo con esto? En la escritura pública principal, nosotros le pusimos Carlos Alberto Herrera Quintana, pero el apellido de él era Quintanilla. Entonces, Carlos Alberto Rivera Quintana le pusimos, Carlos Alberto Rivera Quintana. Pero el verdadero nombre o el nombre correcto, apellido correcto de él es Carlos Alberto Rivera Quintanilla. Como la escritura pública ya está firmada, se mandó al registro de la propiedad, la suspendieron porque el señor Carlos Alberto Rivera Quintana no tiene derechos inscritos, entonces nosotros necesitamos crear una escritura pública secundaria, accesoria, complementaria, con la comparecencia de todos los otorgantes, porque esto fue un error de fondo. El nombre, ustedes lo saben, es de fondo. Es un requisito esencial. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente vamos a decir que por escritura número 75, de fecha 24 de agosto, de fecha 24 de agosto del año 2024, se otorgó contrato de compraventa de bien inmueble. Habiendo comparecido el señor tal y tal y tal, ¿sí? Consignándole erróneamente y equivocadamente el apellido de Quintana, siendo correcto el apellido Quintanilla. Segundo, en virtud de lo anterior, por el presente instrumento público, ¿sí? Amplío la escritura pública número 75, que es la escritura pública principal, ¿sí? En el sentido de hacer constar que el nombre correcto del vendedor es Carlos Alberto Rivera Quintanilla y no como equivocadamente se consignó. Esa es la escritura pública. Entonces, la escritura pública complementaria, la secundaria, la que prácticamente necesita de la existencia de la principal para poder nacer a la vida jurídica. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, si no, paso con la escritura cancelada. ¿Sí? Bien, con el tema de la escritura cancelada, compañeros, ustedes vieron el año pasado y se los mandé a ustedes el índice del protocolo. Me recuerdo que fue la hoja de trabajo, la última hoja de trabajo que les envié. Les envié la última hoja de trabajo y se llamaba el índice del protocolo. Y dentro de las 5 columnas de una de las escrituras públicas decía, por ejemplo, 5. Fecha del instrumento público, el 7 de marzo del año 2024. ¿Sí? Y luego, nombre de los otorgantes y objeto del contrato, le pusimos la palabra cancelada. ¿Dónde comienza esa escritura? Folio 16. ¿Sí? ¿Por qué razón les estoy diciendo que se pone la palabra cancelada? Porque la escritura pública cancelada ocupa un lugar en el protocolo, pero la misma no nace a la vida jurídica por falta de autorización del notario, por falta de una firma, por falta de 2 firmas, por haber cometido error en la impresión en la escritura pública o por cualquier otro motivo. Pero la escritura pública no nace a la vida jurídica, ¿sí? Esa escritura pública no nace a la vida jurídica. Ocupa un lugar en el protocolo. ¿Por qué? Porque no pueden haber 2 escrituras públicas número 4. Por eso es que la escritura cancelada forma parte del protocolo. Por eso la escritura cancelada va en el protocolo, pero al momento de cancelarla, ¿sí?, no nace a la vida jurídica y tenemos que continuar con la escritura pública número 5. Por esa razón, también la escritura cancelada va dentro del índice para que el notario sepa que la escritura pública 4, ¿sí?, está cancelada.
Y si le llegaran a pedir fotocopia, testimonio o primer testimonio, una copia simple, una fotocopia, el notario deberá negarse de conformidad con el artículo 37 del Código Notariado, que ya lo vamos a leer, que dice: de los instrumentos públicos cancelados no podrá darse testimonio, fotocopia ni ninguna copia. No, definitivamente no se puede dar copia, ¿sí? Es instrumento público, forma parte del protocolo, está ahí en el protocolo, pero sinceramente no sirve porque no nace a la vida jurídica, ¿sí? No tiene ninguna trascendencia. Y aún yo decía en otras clases que aún si quisiera demostrarse que hubo un instrumento público donde las partes habían comparecido y que solo una no firmó, pues podría hacerse a través de un juicio para que el notario ponga a la vista el protocolo y que solo tomen nota de que esa escritura pública está cancelada, pero no puede dar fotocopia, no puede dar testimonio, no puede extenderlo bajo, por supuesto, ¿verdad?, penalización para el notario, porque eso no lo puede hacer, definitivamente. Vamos a ver el artículo 37. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer del artículo? Ahorita cuando vea código me lo voy a poner aquí. ¿Qué vamos a hacer del artículo 37, compañeros? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a decir de este artículo 37? De la escritura pública cancelada no vamos a dar testimonios. Nosotros estamos obligados, ya vamos a ver el tema, el punto número 3 son testimonios, forma de reproducir los instrumentos públicos, son los testimonios. Ya les voy a explicar a ustedes, ya les voy a decir a ustedes el tema de los testimonios. Pero la escritura pública cancelada dice que lo único que tenemos que hacer si cancelamos una escritura es dar un aviso al director del Archivo General de Protocolos informándole, compañeros, que canceló el instrumento público número 4 de fecha 14 de agosto de 2024. ¿Por qué lo hace el notario o por qué lo exige la ley? Para que el director del archivo de protocolos esté enterado que de la escritura número 4 no va a recibir testimonio especial porque no nació a la vida jurídica. Por consiguiente, de la 3 se pasará a la 5 en testimonio especial y la 4 simplemente tendrá el aviso de que diga que no presentó esto, ¿verdad? Está bien, Leonel. Yo creo que si usted me define así en un examen, me definiría, o un examen técnico profesional, si usted me dice que la escritura cancelada es aquella que no nace a la vida jurídica, ¿sí? Tal y como dice que por falta de requisitos esenciales, pues es correcto, ¿verdad? Porque si no se firma la escritura, es falta de requisito esencial. Y cualquier otro, ¿verdad? A veces por error en la impresión. A mí donde yo facciono instrumentos públicos, donde autorizo, donde yo cartulo, pues a veces las impresoras ponen mal el papel y lo corren para acá, hacen una mala impresión. Entonces regularmente la razón que se le pone es que se cancela la escritura en virtud de haberse cometido errores en su impresión. Y ahí no sería omisión de requisitos, pero en el tema que usted me ponía, el ejemplo que yo les daba a ustedes, sí, ¿verdad? Bien, entonces espero que le haya quedado claro a Leonel que sí es una buena respuesta con respecto a las canceladas. Y aquí viene para los compañeros que están preguntando qué artículo dije. Estoy ahorita con el artículo 37, literal B. 37, literal B de bueno. Dice: dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, o sea, dentro de los 25 días hábiles siguientes, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. Aquí está el fundamento legal, compañeros, de que no puede extenderse copia.
¿sí? Si alguien me dice, licenciado, fíjese que yo pedí permiso en mi trabajo, pero no se hizo la escritura, no la firmamos, ¿me puede dar una fotocopia, por favor, para que yo demuestre que sí vine con usted? No se puede. Lo que le puedo dar es una constancia que estuvo en mi oficina profesional de tal hora a tal hora, pero no le puedo dar fotocopia de la escritura porque no nació a la vida jurídica. ¿Sí? Ese es entonces, compañeros, el artículo 37, literal B. Y en el tema de las escrituras canceladas, ¿verdad? Yo recuerdo viendo cuando el compañero me da una definición, que por cierto es una definición correcta, si yo la preguntara en un privado, pues me da una definición así, es correcta. Yo recuerdo que a una señora le pregunté, disculpe compañera, ¿usted cómo cancela una escritura? Y fíjense compañeros que la ley no dice cómo se cancela una escritura. Si ustedes buscan en su código notariado, solo hay 2 artículos que se refieren a las escrituras canceladas, pero no dice qué tratamiento le damos. Si la cancelamos a la mitad, si la cancelamos hasta que se finaliza, si la cancelamos con una razón, ¿qué tenemos o qué razón le tenemos que poner? No sé. El compañero correctamente dice por la omisión de requisitos esenciales del instrumento y es correcto. Estamos justificando la cancelación de la escritura pública, más no hay un fundamento legal el cual diga la escritura pública deberá cancelarse con la razón que justifique la misma, pero no lo dice. Somos los notarios que por tradición, que por costumbre, que porque así lo hicieron nuestros antepasados y quedó así ya como una técnica notarial, pues compañeros, nosotros le ponemos una justificación. Pero nuestro profesor en Derecho Notarial y daba Derecho Mercantil también el profesor Varías Monzón, de apellido Varías Monzón, él nos decía, si no existe fundamento legal, con solo poner la palabra, él nos contaba que tenía un su sello donde decía cancelada, y entonces él decía que con solo ponerle el sello al final de la escritura cancelada y la firma del notario, suficiente, porque la ley no da el tratamiento de cómo cancelar una escritura. No dice razón, no dice qué es, no dice la justificación. Nosotros le ponemos una justificación, ¿sí? Pero regularmente, pues, pongámosle, la verdad, nosotros allá somos varios notarios y siempre cuando vamos a utilizar el protocolo, utilizamos el protocolo, pues tratamos de ponernos de acuerdo para que haya uniformidad de criterios y siempre hemos dicho que justifiquemos nosotros la razón de la cancelación. Regularmente sí le ponemos que se cancela por la falta de firma de uno de los comparecientes o por haberse negado a firmar todos los comparecientes o por la omisión de requisitos esenciales o por falta de impresión. Pero creo que todo eso se hace, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, yo les comento, ya vamos a hablar del documento personal de identificación, cómo lo vamos a redactar, pero les comento, en unas escrituras públicas que tengo en la empresa, yo luché por eso, porque si yo en clase lo digo que no se debe hacer así, desafortunadamente en el Crédito Hipotecario Nacional, la minuta de ellos dice 1422 y la palabra espacio. Yo comenté con el departamento mío, les dije que eso no es así. Hablé al departamento jurídico del crédito hipotecario, me dieron audiencia, platiqué con ellos, les dije, pero me dijeron, si no trae la minuta como nosotros la queremos, no se la podemos pasar, licenciado. Y entonces tengo que abrazar el sistema, pero no me parece correcto que nosotros le pongamos la palabra espacio. Sí, ya cuando veamos eso les voy a ir explicando cómo vamos a redactar o como ustedes lo quieran redactar, ¿sí? Pero esos son los temas que corresponden. Les decía entonces, me quedé con lo de la compañera solo para decirles que creo que hice mala la pregunta, pero le decía yo a la compañera, perdone, ¿usted cómo cancela una escritura pública? Y la verdad es que no dice la ley, ¿verdad? Pero ella, después le dije, mire, yo creo que me contestó correctamente porque la pregunta se la dirigí mal. Pero ella me dice, mire, licenciado, ¿cómo cancelo una escritura? Pues voy con el notario y le pregunto cuánto le debo y yo le pago los honorarios de él. Y eso es cancelar una escritura. Pues yo le dije, mire, creo que yo dirigí mal la pregunta, pero la respuesta que ella me estaba dando era lógica. Entonces le digo y le refiero, mire, si 2 personas comparecen y no firman la escritura pública, usted debe de cancelarla. ¿Cómo la cancela? Ah, sí me dijo.
entonces le pongo una razón que por haberse negado a firmar los comparecientes no nace la vida jurídica y la razón. Es correcta la respuesta también, ¿verdad? Entonces, en el tema de la escritura pública cancelada, vuelvo a repetir, solo hay 2 artículos en su código notariado donde refieren o hablan de escrituras públicas canceladas, pero no nos dice qué más. Solo dice un aviso de los instrumentos públicos cancelados, pero no nos dice cómo, en qué momento. Entonces somos nosotros los notarios los creativos, ¿verdad? Al final de cuentas somos nosotros, como decía yo metafóricamente hablando, los arquitectos de los instrumentos. Nosotros lo elaboramos, nosotros lo redactamos y nosotros pues tenemos nuestro criterio para redactar el instrumento. Somos libres para eso. Por esa razón, les decía entonces, solo el artículo 37 literal B es el artículo que refiere o habla de las escrituras canceladas. ¿Y cuál es el otro artículo que ustedes no tienen que saber? Porque lo pregunté en uno de los exámenes. No estoy en clase presencial, pero si fuera en clase presencial me quedo callado y bueno, no pregunto, ¿verdad? Pero les referiría a ustedes y estoy seguro que sí me lo dirían ustedes o más de algunos sí me lo dirían. ¿Cuál sería el artículo el otro artículo que se refiere a escrituras canceladas? Lemo López, perdón, no vi ahorita estaba viendo su pregunta. Lemo López, la escritura pública, así la firma el notario. Por eso les puse la palabra cancelada y la firma el notario, ¿sí? Porque es el notario el que está dando fe que la canceló, que no nació a la vida jurídica. Y es simple, ¿verdad? Si hay 4 comparecientes y 3 firmaron, con uno que no firmó, falta de requisito esencial, la cancelo, ¿verdad? Y esa es lo suficiente para la cancelación. Aquí no se firma. Entonces, compañeros, por favor, a Leonel y a Luis Fernando les digo, sí tiene que ir firmada la escritura cancelada. Sí se firma la escritura cancelada. Da un aviso al director del Archivo General de Protocolos, pero ya les dije por qué razón. Para que el director esté enterado de que no va a recibir testimonio especial de la escritura 4 porque está cancelado. Simplemente para que él continúe su orden de la escritura. Vuelvo a repetir, no pueden haber 2 escrituras 4. ¿Qué pasa si el notario hace 2 escrituras 4? Tiene que ir a un juez de primera instancia y aplicar su fundamento legal contenido en el artículo 96, que ustedes saben ahí, enmienda del protocolo. Vamos a enmendar el protocolo. Es correcto, Dinora. Por eso les decía, la ley no dice dónde, ¿verdad? Esta es la escritura pública que yo les envié a ustedes, ¿sí? Y a ustedes les puse ahí firma de los otorgantes, impresión digital y entonces el ante mí todo. Pero aquí tenemos la escritura pública, terminó la escritura pública, no la vamos a firmar, licenciado, ya no tenemos interés a ello. Entonces, seguidamente aquí pongo razón. Se cancela la presente escritura pública en virtud de haberse negado los comparecientes a firmarla. Punto. Conste, la firmo y se terminó. Eso es al final de esto. Ahora, si estuviera la firma de don Carlos, la firma de don Rubén, la firma de doña Rita y faltó la firma de doña Hortensia, entonces, luego de la firma, de la última firma, entonces ponemos razón, se cancela la presente escritura en virtud de haberse negado a firmar uno de los otorgantes. Conste, firma del notario y ahí está terminado. ¿Sí? Si el instrumento público no tiene firmas, no la firmaron, la cancelamos al cierre de esto. Si tiene 2 o 3 firmas, digamos, seguido a la firma de la última, seguido a la última firma, ponemos razón y afirmamos, haciendo constante que se negaron a firmarlo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya saben ustedes cuál es el otro artículo del Código Notariado que se refiere al... Bueno, ahorita les digo y lo van a recordar.
tengo el artículo. Bueno, les digo rápido, ya van a saber ustedes cuál es. Cuando hablamos del arancel, ¿sí? ¿Se recuerdan? Artículo 109, ¿sí? Numeral 3. Dice, por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondiera si lo hubiera autorizado. Entonces, son los únicos dos artículos, 37 literal B y artículo 109 numeral 3. Son los únicos dos artículos. Uno dice que podemos cobrar por las escrituras canceladas, la mitad de lo que nos hubiera correspondido, como si la hubiéramos autorizado. Y el 37 literal B dice el aviso y cómo se refiere a que no podemos extender copias ni testimonio. Eso es prácticamente y básicamente, compañeros, lo que yo les quiero comentar. 109 literal 3. Gustavo, yo le soy sincero. Seguidamente de eso, pues pongo en blanco todo el instrumento público, la parte final, y con letra bastante grande, ¿verdad? Entonces le pongo razón, se cancela la presente escritura en virtud de no cumplir con los requisitos legales correspondientes y la razón que ustedes quieran poner, ¿sí? Ahora, la pregunta de Gustavo es, ¿la puedo hacer a mano? Correcto. El artículo 13, ¿verdad? Dice que los instrumentos públicos podrán ser elaborados a máquina o a mano de manera legible. Y si usted tiene una bonita letra, si usted puede poner razón, se cancela la presente escritura y la firma, pues la puede hacer lógicamente con su letra, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno. Entonces, esas son las escrituras públicas canceladas, principales, complementarias y canceladas. ¿Sí? Bien, compañeros, voy a dejar hasta aquí el día de hoy porque en la otra sección solamente voy a tener una hora. Voy a platicar un poco de los temas de la introducción que les hice a ustedes y entonces me voy a llevar un tiempo más. Con ustedes prácticamente tuve 1 hora 10 minutos, con la otra sección solamente voy a tener 1 hora. Por eso voy a dejar la clase hasta aquí para poder empatar con la otra sección. Tengo que terminar hasta aquí con ellos porque el día viernes a las 2 secciones le daré, o las 2 secciones tengo que empezar con las partes de la escritura pública. Así que muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Nuevamente, compañeros, miren, les agradezco sus mensajes, les agradezco su apoyo, su comprensión hacia mi persona y de antemano, como lo dije, mucho más agradecido estoy por haber continuado ustedes en seguimiento de este proceso del curso de Derecho Notarial 2. Muchísimas gracias, compañeros, muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes. El último recordatorio, compañeros, perdón, yo sé que no a todos les interesa, pero lo voy a decir. Lo posteé, pero lo quiero decir aquí. Voy a dar no clase. Voy de 5:30 a 6 de la tarde este sábado. De 5:30 a 6 de la tarde. Para los que vienen retrasada, les voy a decir qué puntos del programa los quité para no preguntar, para que no estudien esos, y les voy a decir sobre qué punto es el que me interesa que aprendan. Así que buenas noches nuevamente, compañeros, muchísimas gracias por su apoyo, por su comprensión, por sus mensajes, bendiciones, muchas gracias.